En el libro Propuestas para Chile 2024, el cuarto capítulo presenta las estrategias para la gestión y priorización de la lista de esperas oncológicas en el sistema de salud público en Chile. El piloto logró reducir los tiempos de respuesta de 52 a 15 días, demostrando que estas soluciones son aplicables en distintos centros de salud. Para conocer más detalles, conversaremos con Rodrigo Carrasco, ingeniero e investigador de la Escuela de Ingeniería de la Universidad Católica, y con José Peña Durán, médico e investigador de la Escuela de Medicina de la Universidad Católica. ¿Cómo está, Rodrigo? Bien, muchas gracias por la invitación. Perfecto, Rodrigo. ¿Y José, cómo estás? Muy bien y muy agradecido también por este espacio. Perfecto, le agradecemos por estar en este espacio donde vamos a conversar entonces acerca de este piloto, ¿cierto? Este proyecto que han liderado. Principalmente, José, si me puedes comentar, ¿cuál fue el principal problema que identificaron en la gestión de listas de esperas oncológicas en el sistema público chileno? Claro, bueno, para dar un poco de contexto, ¿cierto? Yo me acerqué a Rodrigo y sus colegas después de muchos años trabajando como oncólogo médico en el sistema público chileno. He dado varias vueltas, he estado en el Ministerio de Salud, también en el Servicio de Salud, son distintas instituciones donde las listas de espera siempre son una preocupación, y desde un tema, ¿cierto?, comunicacional, mediático, lo que sea. Pero estando en la práctica clínica, más que eso, son un drama. O sea, es dramático ver que en lugares con pocos recursos, que son en los que en general nos movemos, ¿cierto? La gente espera mucho y muchas veces espera sin saber por qué está esperando. Uno como profesional no sabe si el esfuerzo que está haciendo, al que le están pidiendo, está dentro de un plan mayor, ¿cierto? Uno no sabe si le están pidiendo que haga algo realmente con una priorización detrás, ¿no? Y eso pasa en distintas prestaciones, cuando la gente quiere hacer, no sé, estudios diagnósticos, la gente que necesita tratamiento. Entonces, yo había escuchado, ¿cierto?, de distintas aproximaciones que vienen del mundo de la ingeniería, de los datos, y me acerqué a Rodrigo y su equipo con esto, y con este problema, digamos, diciendo, mira, hay muchas listas de espera, la gente espera para distintas cosas, pero la gente no sabe por qué espera, y nosotros tampoco sabemos si estamos haciéndolo bien. Perfecto. ¿Cómo surgió esa primera idea? Me dices que igual fue algo que te dio clic, ¿cierto? Como queremos investigar, queremos saber más allá. ¿Cuál fue la primera idea que cruzó por tu cabeza de decir, vamos, hagámoslo, plasmemos esta investigación? Claro, lo primero fue que yo trabajo, como te decía, soy oncólogo médico, y ahí lo que hacemos es que damos tratamientos para el cáncer con medicamentos, ¿no? Lo más famoso es la quimioterapia, pero hay distintos medicamentos para tratar el cáncer, y para ese tratamiento hay una lista de espera. Que la verdad siempre tiene un número importante de personas. Estamos hablando en torno a las 100 personas que están esperando en cualquier día que tú lo revises, y nosotros como clínicos no tenemos claro bien cómo se hace esa priorización de la mejor forma posible. Uno podría decir, no, el que llegó primero tiene que verse primero, pero entre medio entra un criterio clínico que uno dice, no, pero mira, este que llegó primero quizás puede esperar un poco más por esto, por lo otro. Entonces al final, el no haber un criterio claro de priorización en eso se convierte en un problema para los pacientes y también para los que proveemos el servicio, ¿no? Y francamente yo lo que ocurrió fue que vi a Jocelyn Dunstan, que es la investigadora que falta en este panel, de la cual Rodrigo va a hablar más seguro. La vi en una nota de Clinic, el diario de Clinic. Decidí escribirle, contactarla por correo, digamos, y resultó. Rodrigo, cuando llega esta propuesta, ¿cierto?, de ser parte también de este proyecto, ¿cómo lo ves tú? ¿Cómo fue el desafío también? ¿Con qué se encontraron en una primera instancia en este piloto? Bueno, es súper interesante la verdad el proyecto. Yo había trabajado en algunos temas de salud antes. Yo trabajo principalmente en modelos de optimización que te ayudan a poder tomar decisiones, a entender un poco qué es lo que está pasando, cuáles son las cosas que puedes hacer. Y para eso se requieren dos cosas. Lo primero es datos de buena calidad, y entender por otro lado qué es lo que está pasando, para poder modelarlo después. Y justamente me contactó Jocelyn, que como decía José, la que falta en el panel, que no pudo venir hoy día. Y ella justamente trabaja mucho en poder transformar datos en información. Ella trabaja en procesamiento del lenguaje, que ahora está más de moda en la parte de inteligencia artificial. Y lo que ella hace es poder agarrar estos datos que no están estructurados y que son cosas escritas de médicos, ¿no es cierto?, con todo el lenguaje que se ocupa coloquialmente, ¿no es cierto?, en la atención de un paciente, y ella logra transformar eso en información que uno pueda buscar y modelar después. Y me preguntó, oye, ¿podrías participar de este proyecto? Porque la verdad es que, claro, yo puedo ayudar en la parte de datos e información, pero queremos tomar decisiones. Y esa parte de ahí me gustaría que con las cosas que has hecho tú pudieras participar. Así que partimos con eso. Había un ingeniero que estaba trabajando con nosotros y fue contratado por el Hospital de la Florida, ingeniero industrial, ingeniero matemático, y él estuvo trabajando harto tiempo con ellos para ayudarlos a ver cómo podíamos implementar estos modelos. Y la verdad que el principal desafío es el tema datos y personas.
como en toda institución, creo yo. Porque justamente lo que le pasó a Luis Arias se llama, el estudiante que estuvo con nosotros, y justamente lo que le pasó a Luis es que cuando llegó se dio cuenta de que poder modelar todas estas cosas que él había aprendido en la universidad, faltaba un montón para poder cómo lo alimento siquiera de datos al respecto. Así que estuvo trabajando un montón en muchas de las propuestas que pusimos ahí en el libro, de cómo agarrar esos datos, esas planillas que están esparcidas por muchos lados, y lograr tener cosas de calidad que la gente pueda ocupar para tomar decisiones. ¿Cuáles fueron los resultados y los aprendizajes que pudieron implementar en el piloto, ¿cierto? En el hospital, doctora Eloísa Díaz, entiendo que fue este primer acercamiento, ¿cierto? ¿Y qué impacto también pudieron observar? Bueno, la ventaja que tuvimos es que teníamos un equipo muy motivado del hospital que estaba trabajando, liderado por Luis Ávila, y ellos estaban muy motivados en poder tomar estas herramientas y usarlas. Así que en el momento que les comentamos que podíamos hacer esto, automáticamente contrataron a Luis, al estudiante que estaba con nosotros, porque veían el valor de eso. Así que eso teníamos una barrera que no tienes que saltar, que en otros lugares a veces existe. Y a nivel de dificultad, la principal es este paso de datos e información, porque está esparcido por muchas partes estos datos. Entonces poder entender dónde están, y muchos de nosotros no vemos cómo se usan después. Entonces además el hecho de que, claro, uno viene con conocimiento metodológico, pero uno no viene con los conocimientos de dominio de cómo funciona un hospital, qué es lo que están haciendo ellos ahí. Entonces el aporte ahí de José fue fundamental para poder entender un poco el lenguaje de ellos, y el equipo del hospital también, para poder entender cómo ven el problema ellos y qué es realmente lo que podemos hacer. Y lo que creo yo que lo que resaltamos nosotros en el estudio que hicimos fue, claro, tenemos todas estas herramientas. Hoy día inteligencia artificial abarca muchas partes que te dicen que puede resolver un montón de cosas, pero no puedes hacer nada si no tienes cosas de calidad para poder alimentarla. Yo creo que el principal desafío que nos vimos ahí es justamente esta transformación de datos a información relevante, y la otra son los equipos, porque hoy día tú tienes el tema de inteligencia artificial o todo este tema de procesamiento, lo tienes puesto muchas veces en algunas instituciones en la gente de tecnologías de la información, que tienen otra forma de ver el mundo, que están preocupados de que los computadores estén funcionando, que el internet esté corriendo, la parte más técnica, la de fierro, si quieres llamarlo, de ahí. Mientras que en realidad nosotros tuvimos la suerte también de que Luis está a cargo del área de innovación, y entrar por el área de innovación, donde te puedes traer gente que está pensando en ciencia de datos, que está pensando justamente en estas herramientas que no son en el modelo de software, donde uno congela los requerimientos y después se pone a fabricar, sino que en este caso tú dices, oye, vamos a explorar qué podemos hacer, y tener ese trabajo de exploración en conjunto es lo que hace la diferencia, creo yo. Perfecto. José, ¿qué condiciones consideran necesarias para replicar estas experiencias en otros hospitales del país? Y también, ¿qué barreras institucionales o técnicas podrían encontrar? Claro, nos pasa, yo creo que el sector salud en general tiene esta paradoja que está muy necesitado de este tipo de soluciones, y a la vez está muy poco acostumbrado a desarrollarlas, y es importante que a lo menos en los hospitales hay algo de lo que dice Rodrigo, ¿cierto? Que haya la idea de que la innovación requiere un equipo, y que se requiere una contraparte que esté activamente, ¿no? Sirviendo como puente entre la gente que sabe de tecnología, que la verdad nuestros problemas nunca son tecnológicos. O sea, no es que haya algo un problema que uno le presente a los equipos de Rodrigo y ellos digan, no sabe qué, no tenemos ninguna herramienta que pueda ayudar en esto. Eso no es lo que ocurre. Lo que se necesita es que haya un equipo motivado y que sea capaz de ser un buen puente, ¿no? Y eso, por cómo funcionan los hospitales hoy en día, es difícil si es que no se pone un foco en generar estos espacios. No son espacios que estén, digamos, institucionalmente establecidos hace tiempo. Yo creo que es el desafío fundamental, porque no es solamente este tema de que haya personas, que haya herramientas, sino que también tienes que generar un entorno que sea, por ejemplo, seguro para los datos de los pacientes, información que es sensible, y son pasos que yo creo que, por cómo funciona el sistema de salud chileno, tienen que darse en ciertos hospitales que tengan un estilo más innovador para poder hacer pilotos, pensando en después replicarlo, que es lo que yo creo que ha pasado por varios años en el Hospital Metropolitano de Eloísa Díaz, que nosotros le decimos el Hospital de la Florida, en el fondo. Y que yo creo que al final, si es que tú tienes el equipo y tienes una contraparte tecnológica que quiera resolver, no hay problema en que se te resista. ¿Sí? El tema es que esté en esas condiciones. ¿Cómo evalúan ustedes los resultados obtenidos? Mira, yo creo que las principales personas que podrían responder eso son las del equipo de la Florida, pero lo que nosotros sí nos dimos cuenta que ocurrió es que, por un lado, que es importante, se dieron cuenta del valor de estas interacciones y estas herramientas. Porque una cosa es que yo te diga, mira, existe inteligencia artificial para hacer X cosas, que hoy en día te puedo decir que existe para cualquier cosa,
Y otra cosa es que tú veas que efectivamente te facilita el trabajo y que te ayuda a poder llegar a tiempo con más personas. Lo que les pasaba a ellos es que tenían poca gente a cargo de tratar de monitorizar digamos, el diagnóstico y el proceso de diagnóstico y tratamiento de muchos pacientes con cáncer. Y a lo que les ayudaron estas herramientas fue a poder encontrar más pacientes y a poder ayudarlos de una manera más eficiente. Y yo creo que eso es una muy buena enseñanza también para ellos, ¿no? como institución. ¿Qué otras herramientas han pensado quizá en adoptar o hubo algún cambio que hicieron en el momento, en la marcha que tuvieron que realizar? Respecto a herramientas, yo creo que Rodrigo tiene más ideas. Yo, desde el punto de vista mío, yo creo que hay infinitas posibilidades para estas soluciones. O sea, eso lo digo que desde el punto de vista de herramientas. Pues la verdad que hay un rango bastante grande y lo que hizo Luis principalmente es ocupar herramientas que nosotros las consideraríamos básicas si las vemos en ingeniería industrial, que es donde está trabajando principalmente el proyecto, que son entender procesos, modelar esos procesos para después venir con todas estas otras herramientas mucho más sofisticadas, ¿no es cierto?, como modelos de optimización matemática o inteligencia artificial, pero incluso esa primera parte, que son herramientas que uno a veces piensa que no son de gran valor, fueron las que transformaron muchísimo el proceso, porque finalmente termina con algo que todos entienden cómo está pasando. En el camino ellos estuvieron mejorando incluso la forma que hacían las cosas, porque se dieron cuenta de por qué estamos pidiendo estos permisos entre medio, podríamos hacerlo todo al final, te fijas, y ahorramos tiempo. Entonces parte de esa ganancia de tiempo que tú ves ahí, se lograron gracias a que pensamos en cómo estamos haciendo las cosas y repensamos cómo mejorarlas. Entonces son herramientas que van desde lo más básico de la ingeniería industrial hasta las cosas más sofisticadas que estás viendo hoy día tú en inteligencia artificial y optimización matemática. Perfecto. ¿Qué cambios en políticas públicas proponen a partir de esta experiencia y cómo visualizan también el impacto que va a tener? A ver, yo creo que el principal recomendación que salió de esto es ayudar a que los hospitales puedan tener este músculo de poder desarrollar este tipo de herramientas y recibirlas también. Una de las cosas más complejas, siento yo, habiendo hablado con varios hospitales desde ese momento y con diferentes equipos, es que después uno puede crear estas cosas con las mejores ingenierías. Tenemos muy buena ingeniería en Chile, tenemos muy buenos matemáticos, tenemos muy buena gente trabajando en inteligencia artificial, pero una vez que llegas con el producto o con lo que desarrollaste al hospital, no hay nadie que lo pueda tomar. Entonces creo yo que hay un desafío enorme de cómo desarrollamos equipos que puedan hacer ese trabajo ahí, especialmente considerando todas las trabas que existen hoy día a nivel regulatorio de cómo se pueden abrir cupos dentro de los hospitales públicos. Te fijas, tiene que haber un concurso, tiene que haber presupuesto, hay un montón de herramientas, de cosas antes. No es que yo pueda decir, mira, qué buena la idea de Rodrigo, voy a contratar a un científico o una científico de datos. No puedo, porque no existe el cargo, no existe la forma, no existe la unidad. Entonces, el ayudarlos a poder entender que esto no es algo que va a resolver de nuevo tecnología de la información, así que no tienes que tener una unidad especial que lo pueda hacer, como lo hace, por ejemplo, en Estados Unidos. En Mass General Hospital hay una unidad de ciencia de datos, la dirige una ex compañera del doctorado cuando yo estaba estudiando ya, y ella tiene a cargo un montón de doctores de MIT, de Harvard, trabajando con ella, te fijas, y hacen un montón de cosas de este hospital que es gigante a nivel de Estados Unidos. Nosotros estamos muy lejos de eso, pero efectivamente tener ese músculo, tener ese lugar donde puede recibir esta gente que habla de ingeniería, que habla de ciencia de datos, puede transformar muchísimo. Y lo otro que habíamos comentado que también sería tremendamente útil es expandir un poco el valor que ya tiene hoy día el sistema de datos que tiene el Chile con los datos de cáncer. Poder extenderlo, poder entender cómo podríamos incluso coordinar estas cosas a nivel chileno, a nivel de toda la región, podría ayudar un montón también en cómo hacerlo. Se fija, son cosas bien estructurales que a uno le gustaría que ojalá las pudieran ir modificando y que no depende de un puro hospital, depende de una política pública, te fijas, más grande que lo puede hacer. Y de ahí obviamente las herramientas que estamos mostrando que sirven, obviamente encantado de que las pudieran aprovechar, pero yo creo que esa parte estructural de arriba es la más importante. Rodrigo, muchas gracias por estar presente en este espacio, por contarnos también acerca de cómo avanza, ¿cierto?, este proyecto. José, también muchas gracias por estar acá. No sé si le gustaría comentar algo. No, muchas gracias por la invitación. La verdad que la gente que conozca que estas cosas se pueden hacer y los desafíos que existen detrás es tremendamente útil para que ojalá más hospitales puedan aprovecharlo. No se acerquen solamente a nosotros, sino que hay varios investigadores en Chile que trabajan en este tipo de temas y uno puede hacer esta conexión que permite que mejoremos la forma que atendemos. Perfecto, sí. Muchas gracias de nuevo por el espacio. Como te decíamos fuera de cámara, para nosotros es importante que esto se difunda, que llegue a tomadores de decisiones y, como decía también Rodrigo, también a gente que quiera colaborar. Estamos muy dispuestos a explorar, ¿cierto?, colaboraciones ya sea con centros hospitalarios o con más personas desde el punto de vista de la academia. Estos son problemas gigantes y la verdad, por decirlo de alguna forma, hay problemas para todos, digamos. Así que, por favor, no duden en contactarnos para seguir colaborando. Si quieres ver la entrevista completa, puedes verlo a través de las pantallas de BioBio TV o en el YouTube de BioBio.